Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Hay bendición de Dios sobre tu vida en esta hora. Yo lo declaro en el nombre de Jesús, que la palabra hoy se cumple en nuestra vida. Ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Allí envía Jehová bendición y vida eterna. Oh, sí, Señor, aleluya. Nos gozamos de estar en la casa del Señor, amén. Desde el principio, ¿verdad? Desde que entramos a su casa, nos estamos gozando. Vamos a hacer una oración antes de comenzar el estudio de esta noche, un estudio muy bendecido que va a ser de mucha bendición para cada uno de los que estamos acá, amén. Padre, te damos gracias en esta preciosa noche. Venimos, Señor, delante de tu presencia, Señor, dándote toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, Señor, porque solo tú eres merecedor, Señor, de toda alabanza, de toda gloria, Señor. Solo tú mereces, mi Dios amado, que tu pueblo se reúna en un lugar para darte alabanza, para reconocer, Señor, quién eres tú en nuestras vidas. En este momento, mi Dios amado, te ruego que seas tú, Señor, quitando de mí todo aquello que no es de tu agrado delante de tu presencia, Señor, ya que me dispongo, Señor, a compartir la palabra tuya, mi Dios, a tu pueblo. Usa, Señor, mis labios, mi mente, mi corazón, Padre, para que ninguna palabra, Señor, salga de mis labios bajo mi voluntad, sino la tuya, Señor. Gracias te damos porque desde ya sabemos que este estudio, Señor, va a ser de mucha edificación para nuestra vida, para nuestra casa, para nuestro diario vivir, Señor, esperando, Señor, ese día que anhelamos, un día, Señor, estar eternamente y para siempre contigo. En el nombre de Jesús oramos, amén, gloria a Dios. Puede tomar su lugar, aleluya. Esta noche continuamos con el estudio de hace 2 semanas. Estamos estudiando la carta del apóstol Juan, primera carta del apóstol Juan, su capítulo 2. Estamos para empezar el verso 16. Hermana Heidi, ¿verdad? Fue la que dio el estudio hace 2 semanas, un estudio muy hermoso, muy precioso, donde el apóstol Juan, ¿verdad?, nos exhorta a vivir una vida fuera del mundo, fuera del pecado, que no nos demos al pecado, sino que vivamos una vida agradable delante de los ojos de Dios, ya que nuestro Creador, cuando Él pensó en nosotros, no pensó para que nosotros pereciéramos, sino para que fuéramos salvos, para que nosotros, ¿verdad?, pudiéramos disfrutar de todo lo que Él creó. Y si nosotros leemos la carta del apóstol Pablo, los primeros capítulos de esta carta, podemos encontrar en el verso 15 que leyó mi hermana Heidi, donde dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Hermana Heidi, ¿verdad?, nos explicó cómo el apóstol Juan era, cuando escribió, podemos ver él cómo, ¿verdad?, en 2, 3 versos habla de una cosa, 2, 3 versos habla de otro tema, porque él quería, ¿verdad?, que la iglesia entendiera el no amar el mundo, el no vivir las cosas que nosotros vemos hoy en día, las cuales nos rodean, que viviéramos bajo la voluntad de Dios, que buscáramos la santidad de Dios, porque nosotros, hermanos, hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, al aceptar a Cristo en nuestro corazón, nacemos de nuevo y nos volvemos hijos de Dios, y como tales debemos de vivir una vida
agradable, digna de hacernos llamar hijos de Dios. Yo siempre digo que cuando nosotros decimos que somos hijos de Dios, hay un peso en esa palabra. Porque no estamos, hermanos, diciendo yo soy hijo de don Panchito, de don Juanito, de doña Monchita. No, es del Dios viviente. Y como tal nosotros tenemos que vivir una vida de la cual nosotros sí nos podamos, ¿verdad?, dar a conocer como hijos de Dios. Porque hoy en día, hermanos, hasta de eso hemos perdido el temor. Hoy cualquier persona dice que es hijo de Dios. Y el apóstol Juan, siempre cuando decimos el apóstol y pensamos en el apóstol Pablo, ya que el apóstol Pablo, ¿verdad?, escribió la mayoría de cartas y son unas cartas de bendición a nuestra vida, pero en esta ocasión es el apóstol Juan. Mire, a manera de introducción, el apóstol Juan quiso dejar bien en claro cuál era el mundo como algo temporal, algo pasajero, algo que se va a terminar. De esa manera nosotros tenemos que ver el mundo, no como un lugar en el cual deseemos habitar para siempre. Fíjese que esto traía a mi memoria hace poco, ¿verdad? Yo perdí a mi abuelita y para mí era como mi mamá. Y fíjese que se le mandó a hacer esas, ¿verdad?, la piedra que se les tiene que poner, y ella siempre cantaba una alabanza que lleva la letra del apóstol Pablo y decía: he peleado la batalla, Señor, terminé mi carrera y ahora solo espero que me vengas a llevar. Y muchas veces esto, ¿verdad?, se dice, pero todavía no, porque todavía me falta. Entonces eso quiere decir de que en nuestra carnalidad queremos estar en el mundo, cuando en realidad debemos de desear, anhelar que ese día llegue y que llegue pronto. No debemos desear estar en este mundo, hermanos, porque este mundo, como decía nuestra hermana Heidi, estamos en el mundo, pero no somos del mundo, porque nosotros aquí estamos de pasadas, somos extranjeros, porque el lugar que Cristo fue a preparar para nosotros, ese es el lugar que nosotros debemos de anhelar, porque ¿sabe qué? Ahí, como decía la alabanza, ya no va a haber sufrimiento, no va a haber llanto, no va a haber dolor, ya no va a haber nada de eso, hermanos, sino que nosotros vamos a vivir eternamente y para siempre en un lugar donde vamos a estar alabando al Señor por toda la eternidad. Ahí nadie, ni nada, ni nadie, ni ninguna enfermedad, ni ninguna situación, ni ningún hermano, ni ningún problema nos podrá apartar de la presencia del Señor. Pero estamos en el mundo y como no pertenecemos a Él, esta carta del apóstol Juan nos anima, nos exhorta a no vivir una vida mundana. Y ahí es donde nosotros vamos a entrar. Así que Cristo es eternidad, el mundo es pasajero, las tinieblas y la luz son contrarias. El Dios al cual usted y yo le alabamos y bendecimos su nombre es un Dios celoso y Él no comparte su gloria. Así que nosotros no podemos ser tibios, o frío o caliente, o el cielo o el infierno. Tenemos libre albedrío. Y es por eso, ¿verdad?, que toda la escritura fue inspirada por Dios y es eterna desde el principio hasta el fin. Y es palabra, hermanos, que a nosotros, más de 2 milenios después de Cristo, a nosotros nos sigue edificando, a nosotros nos sigue preparando, a nosotros nos sigue limpiando, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea que la palabra, hermanos, es algo que nosotros debemos de ver y leer diligentemente en nuestras vidas, porque la palabra de Dios nos limpia. La palabra de Dios a nosotros nos va a decir qué debemos de hacer, qué debemos de dejar, qué debemos de pedirle al Señor que añada a nosotros y qué debemos de arrancar de nosotros para prepararnos hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Ahora si entramos al verso 16 y el verso 17, leamos estos 2 versos y luego vamos a estar
estudiando un poco respecto a esto. Dice la palabra de Dios, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primero vamos a leer, vamos a ver que aquí hay 3 puntos. En el verso 16 encontramos 3 puntos: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria. Vamos a empezar a tocar el punto de los deseos de la carne, que aquí todos estamos expuestos a esta carne. Y esta carne, hermano, es contraria al espíritu. Y mientras estemos en este cuerpo, debemos de sujetar los deseos de la carne. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de la palabra de Dios, a través de la oración, a través del ayuno, a través de esa santificación continua. Tiene que ser, hermanos, no que hoy me santifico y deja 2, 3 días de santificarse, porque entonces en esos 2, 3 días va a pecar. Nosotros humanamente, hermanos, pecamos constantemente, pero como decía nuestra hermana Heidi, una cosa es pecar, pero que hay niveles de pecado, hay niveles de pecado. Hay quienes aman el pecado de una manera que les parece como algo normal, porque ya es parte de su diario vivir. Pero nosotros, los hijos de Dios, debemos de aborrecer el pecado. Debemos de rechazar un estilo de vida que no está dentro de la voluntad de Dios. Porque Dios quiere que nosotros, hermanos, limpiemos nuestras vestiduras, porque Él dice que Él viene por una iglesia pura, limpia, sin mancha. ¿Y cómo vamos a estar así si no nos santificamos por la palabra? Y los deseos de la carne, miren lo que dice que son los deseos de la carne: es todo aquello que apela al apetito carnal o físico. Aunque los deseos naturales del cuerpo son inherentemente malos, el diablo puede usar estas cosas lícitas para esclavizar al hombre. Leamos lo que dice 1 Corintios 6:12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Hermanos, estamos expuestos. El mundo está hoy en día a la disposición de todo aquel que quiera pecar, porque ponen, hermanos, las cosas de una manera tan linda, es que se las maquillan tan preciosas. El enemigo ha ganado tanto terreno en el mundo y aún dentro de la casa de Dios. Porque si la palabra que estamos estudiando el día de hoy se está hablando dentro, ¿verdad?, de la iglesia, es porque nosotros como iglesia, dentro de la iglesia se mueven estas cosas carnales. Caemos en estas cosas. ¿Por qué? Porque no estamos preparados, porque no teníamos, ¿verdad?, puesta esa armadura del Señor. No estábamos empapados de la palabra para resistir cuando viniera, ¿verdad?, la prueba, y entonces caemos al pecado. Pero qué lindo es cuando nosotros venimos a la casa del Señor, estudiamos la palabra, escuchamos lo que estos profetas, apóstoles y varones, mujeres usadas por Dios hicieron en estos tiempos, y que hasta hoy en día, como les decía, milenios después nosotros podemos seguir siendo edificados, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y por eso es de que a nosotros hace efecto, pero eso es al que ama al Señor. Por eso lo que nosotros vemos, sí, hermano, lo podemos hacer, pero la verdad, como el apóstol Pablo lo decía aquí en este verso, nos es lícito, sí, pero no nos conviene. Nos tenemos que resistir, debemos de no dejarnos vencer.
Así que tenemos que estar preparados porque el diablo se está metiendo en las iglesias, el diablo se está metiendo en los hogares, el diablo se está metiendo en los matrimonios, el diablo se está metiendo con nuestros hijos, se está metiendo por todos lados, hermanos, y nosotros como hijos de Dios, por eso es de que nosotros tenemos que resistir, rechazar, ver cuando estemos practicando una de estas cosas. Si nosotros vemos el enemigo quiso tentar a mismo Jesús, leamos lo que dice Mateo 4:3. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Miren lo que le dice Satanás. Se lo dice porque era su carne. Jesús estaba con hambre. Después de ayunar, él estaba ahí con hambre. Entonces el enemigo va a venir a tentarnos según lo que nosotros estemos deseando en la carne. Porque es la verdad, hermanos. Si usted está deseando pecar, está deseando algo con ansias, con deleite, por ahí le va a entrar. Por ahí le va a entrar. Entonces depende, ¿verdad?, de qué nivel nosotros en nuestra vida espiritual tengamos, vamos a poder percibir si viene de Dios o no viene de Dios. Y esto, como les digo, puede ser en un trabajo. Tal vez no nos vayamos al extremo. Empecemos por algo suave, un trabajo. Usted le está pidiendo un trabajo al Señor y la emoción, la carne le ganó. Sí, aquí me ofrecieron bueno, es buen dinero, y ya usted empieza a hacer matemática, pero se le olvidó. ¿Y cuál es la voluntad de mi Padre? Y a veces, ¿verdad?, caemos en ese pecado. Y después estamos, nos tocó un mal jefe. Imagínense agarrar un trabajo que no era para nosotros porque el jefe lo trata como que fuera esclavo, si nosotros somos libres. Cristo nos hizo libres. Ya la esclavitud no debe existir en nosotros. O a lo contrario, que ya usted no pueda venir a la casa del Señor. No era de Dios. Pensó que era de Dios, pero no le dio tiempo al Señor para pensar cuál era, para preguntarle cuál era la voluntad de Dios. Y muchas veces caemos en eso. Entonces, esta carta, ¿verdad?, nos habla de muchas cosas en cuanto a la carne. Y Jesús lo reprendió por la palabra. Claro, él estaba lleno de la gloria de Dios, como usted y como yo, hermanos. Si nosotros leemos la palabra de Dios, vivimos la palabra de Dios, anhelamos la llegada de nuestro amado, créame que vamos a poder distinguir estas cosas. Y por la palabra que el Espíritu Santo de Dios, el cual se mueve en nosotros, nos recuerde, vamos a poder percibir lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Y vamos a poder vencer las obras de la carne, como lo hizo Cristo. Y luego dice que a Cristo ángeles vinieron y le sirvieron la necesidad que él tenía hambre, vinieron ángeles. Hermanos, si cuando nosotros vencemos la carne, es que créame, de parte de Dios usted va a recibir los anhelos de su corazón. Pero primeramente debemos de buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Veamos lo que dice Gálatas 5 y vamos a leer desde el 17, vamos a leer del 17 al 21. Cuando pensamos en Gálatas, siempre pensamos en el fruto del Espíritu, el cual encontramos en Gálatas 5:22, y tiene 9 cualidades de las cuales nosotros como cristianos debemos de practicarlas y beneficiarnos de eso. Si el fruto del Espíritu Santo está en nosotros, esas 9 cualidades tienen que estar en nosotros. Pero vea las cosas contrarias al Espíritu, es la carne. Y las obras de la carne, hay 17 manifestaciones, las cuales podemos leer acá. Si entramos a cada una y las podemos como estudiar, nos va a tomar mucho tiempo, pero vamos a tocar algunas. Pero aquí menciona 17 y dice, y cosas semejantes, termina diciendo. O sea que hay más. Usted piensa en todo aquello que es obra de la carne, todo aquello que nos ha llevado a pecar, a fallarle al Señor. Pero piense cómo el Señor en su bendita misericordia nos sacó de ese pecado, nos perdonó, pero no nos permite que nosotros vivamos una vida de pecado. Porque Dios ama al pecador, pero Él no ama el pecado.
O sea que Él nos perdona, pero no le agrada cuando nosotros venimos a pedirle un perdón que no es genuino. Creo que mi pastor anteriormente dijo en una de las prédicas que mucha gente viene con remordimiento, no arrepentimiento, y eso es una realidad que se vive hoy en día, porque muchas veces solo queremos el beneficio de Dios y una vez lo obtenemos caemos a lo mismo, y de ahí estamos como ese, viniendo adelante y atrás, adelante. No, hermanos, no debemos de jugar a ser cristianos, debemos de rechazar una vida carnal y buscar cómo, ¿verdad?, nosotros estar llenos en nuestro hombre interior, que nuestro hombre interior se alimente y debilitar la carne. Mire, la primera dice que es el adulterio. El adulterio sabemos que es tener relaciones sexuales con una persona que no es su esposo o no es su esposa. Y eso, hermanos, hay deseo en el hombre o la mujer. Muchas veces, ¿verdad?, hay pensamientos, el enemigo pone pensamientos, tu esposo no es tan eficiente como mira a tal hermano o mira a tal pareja. Ellos sí se ve que, si te hubiera tocado uno como tal hermana, pero mira cómo te has puesto. O mira, es que el enemigo es tan astuto que puede hacer que tú mires a tu pareja, ya sea de una manera física, ya la veas fea. O puede hacer de que ya no le veas el mismo interés que le tuviste cuando te casaste con la persona. Puede ser de que estés anhelando o deseando, ¿verdad?, los frutos de otra pareja. Puede ser que económicamente no te esté yendo como al principio y puedas desear, anhelar lo que el otro tiene. Y empieza, mira, porque el enemigo es astuto. Y lamentablemente, dentro de las congregaciones se ven estas cosas. Esta obra de la carne llega a su acto. Y es un peligro, hermanos, que nosotros dejemos que estas cosas nos dominen. Porque nosotros hicimos un pacto con Dios, no con el hombre. Yo que me casé, ¿verdad?, hice un pacto con Dios, no con el hombre. Y como lo hice con Dios, debo, ¿verdad?, de temer a ese pacto que yo hice con el Señor. Porque como les decía, el Señor es grande en misericordia. Sí, Él lo es, hermanos, pero nosotros debemos de conocer todas las puertas, todas las formas que el enemigo puede utilizar hoy en día para que nosotros le fallemos, para que nosotros pequemos. Y estas cosas hay que verlas y hay que verlas a tiempo para que no lleguen al acto, hermanos, porque aún con la mente nosotros ya pecamos, pero llegar al acto es aún mayor. Así que debemos de tener cuidado con eso. La fornicación es un término utilizado en la Biblia para cualquier conducta sexual inadecuada o actividad sexual impura que ocurre de los límites de un pacto matrimonial. Ahora bien, 1 Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Hermanos, hoy en día, ya si su hijo cumplió una edad, tiene 18 años, pero ya no se quieren casar. Se quieren ir a vivir libremente, a vivir una vida de sexualidad libre. Hay que hablar por la palabra. Y el papá cristiano, sí, hijo, es lo que quiere. ¿Qué puedo hacer? Acepta el pecado, hermano, de una manera. Pero si Dios nos amó desde antes, Él nos amó primero. Entonces no podemos venir nosotros a ponernos por encima de Dios, por encima de la justicia de Dios, creyéndonos que nosotros amamos más que Él. ¿Cómo?
Si el Señor estas cosas no las acepta en un cristiano, nosotros tampoco debemos de aceptar esas conductas de nuestros hijos. Y usted tal vez dirá, sí, porque tú solo tienes niños todavía. Tengo jovencitos, sí, tengo jovencitos, pero se los digo claro, cosas así yo no las voy a aceptar, no las voy a aceptar y no las voy a aceptar. Sabemos que todos tenemos libre albedrío, sí, todos tenemos libre albedrío. Y tal vez va a haber un momento, ¿verdad?, que nosotros ya no vamos a poder tener como que ese dominio sobre las decisiones de nuestros hijos, pero eso no me lleva a mí a que yo esté consintiendo el pecado. De eso yo creo que sí yo puedo ser libre de ver qué es lo que acepto y qué es lo que no acepto. Mientras nosotros, hermanos, miremos conductas en nuestros hijos así, o que me pide permiso para ir con la novia y usted ve que le pidió para las 8, son 9, 10, 11 y no llegan, le apagan el GPS del celular y todo, y usted ni sabe, y vienen y le cuentan la historia de Adán y Eva y usted se lo cree y se queda tranquilo. No, hermanos, nosotros como hijos de Dios debemos de despertar, porque el pecado en la iglesia se está metiendo de una manera y se está aceptando. Se está viendo como algo normal, como algo que está bien, que pobrecitos, no, hermano, pobre que venga la muerte y nos sorprenda y se quedan. Eso es lo que nos debe a nosotros como avivar, ponernos en alerta, modo alerta, hermanos. Tenemos que ponernos en ese modo emergencia. Cuando miremos que hay cosas que no están pasando de la manera que nosotros creamos, mire, si el Espíritu Santo da discernimiento, lindo es el Espíritu Santo que está en nosotros. Cuando nosotros le pedimos al Espíritu Santo, usted puede percibir que algo anda mal. Así como usted ve a mis hijos de una edad corta, yo sé cuando me están mintiendo. Sí, porque mienten. No siempre nuestros hijos, usted porque cree que ve a Diego en el piano o ve a mi hija danzando. Hermano, el pecado, mientras estemos en esta carne, el pecado va a estar ahí. Y es tan, pero tan sutil que se mete de una forma, pobrecita, que lo hizo porque, no, pobrecita. Pecado es pecado y no debemos de aceptarlo. Y mientras, ¿verdad?, nosotros tengamos a nuestros hijos bajo nuestro techo, mi techo, mis reglas, ¿verdad? No sé si usted vive así, pero si no vive así, no le digo, eso es, mira hermano, es un consejo. El apóstol Juan, ¿verdad?, nos dice que vivamos una vida agradable delante de Dios, que vivamos bajo la voluntad de Dios, porque Él es eterno, Él nos ofrece eternidad. Pero si vivimos su voluntad, si vivimos su palabra, si guardamos sus mandamientos, pero si no los guardamos, hermano, dicen allá en mi país, no se vista porque no va. Así se compra el mejor vestido, no va. No vamos, hermanos. Es tiempo que nosotros despertemos y veamos la realidad. Otra de las manifestaciones es la inmundicia. La inmundicia es una persona sucia o impura que no le preocupa que su vestidura espiritual esté sucia, o peor aún, que ya ni las vestiduras santas ya no estén en él. Mira, hermanos, nuevamente el Señor recordándonos, el Señor no quiere que nosotros estemos sucios. El Señor no quiere que nosotros vivamos una vida impura. Él quiere que nosotros seamos personas de santidad. Mire, Él hasta santos nos llama. Nosotros somos los santos de Él. Entonces vivamos como santos. Y usted tal vez diga, no, pero santo solo Él, perfecto solo. Sí, pero nosotros estamos, ¿verdad?, anhelando llegar a la estatura del varón perfecto. Y viviendo y practicando el pecado no lo vamos a lograr. Estamos muy lejos de alcanzarlo. Pero cuando nosotros practicamos la obra del Espíritu, el fruto del Espíritu, ahí sí, hermano, podemos cantar con libertad. Vamos escalando peldaños, vamos llevando la cruz. Vivamos, sigamos ese camino angosto, porque seguros estamos para dónde estamos caminando. Entonces, hermanos, debemos de vivir una vida limpia, no una vida llena de inmundicia. Ahora mire lo que es la lascivia. Se refiere a la práctica del desenfreno, la obscenidad o el libertinaje, un deseo excesivo por la sexualidad.
Mire que el tema de la sexualidad no es algo que se toca mucho en las iglesias porque es como sensible, pero al mundo le gusta practicarlo. Le encanta practicarlo. Pero hoy usted dice sexo, uy, no diga eso porque mi hijo no ha escuchado esta palabra. Eso es lo que usted cree. Eso es lo que usted cree. Ellos saben a veces más que uno, hermanos. Es por eso que nosotros como iglesia tenemos que estudiar las escrituras. Tenemos que estar atentos a todo y tenemos que hablar estos temas libremente en nuestro hogar. Hermana Heidi dice que nosotros somos el reflejo de lo que empieza en el hogar. Pastora también nos lo ha dicho, los líderes que se han parado, hermanos, es que es verdad. No venga a echarle la culpa a los hermanos que están al frente de la juventud, de las damas. Es que ustedes no le dieron consejo a mi esposa, por eso me dejó, por eso andan pleitada, por eso. No, hermanos, no venga a echar la culpa a la iglesia. Eso es en el hogar, todo empieza en el hogar y empieza por la cabeza, porque hay un orden, ¿verdad? Dios puso un sacerdote que es mi esposo, una mujer sabia, hijos que honren a su madre y a su padre. Mire, todo tiene una promesa, hermanos. Y cuando nosotros vivimos la palabra, estudiamos la palabra y tratamos de aplicarla, el Señor se va a glorificar en nuestros hogares. Pero tenemos que ser cuidadosos, tenemos que rechazar el pecado, no dejarlo meter ni porque parezca lindo, ni porque se lo ofrecieron hasta con un moñito y todo. No, hermanos, rechaza el pecado, que créame que lo que nosotros vamos a obtener, eso sí que va a ser bueno. Eso sí que va a ser bueno y va a ser eterno. Nosotros tenemos que estar, ¿verdad?, lejos de todas estas cosas. Y mire que dice que es un deseo excesivo por la sexualidad. Es una palabra de ser lascivio o ser lujurioso. La lascivia no solo fue condenada por Jesús, sino también por Judas y los apóstoles Pedro y Pablo. Jesús en Mateo 5, 27 y 28, mire lo que dice. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Jesús amonestó esto. Jesús rechaza esto, aún solo de ver, solo de pecar con el ojo, lo rechaza. No digamos llevarlo al acto. Así que el desenfreno que hay hoy en día en el mundo por una sexualidad loca, mira, hermano, eso es una cosa tremenda. Esta carta fue escrita en el primer siglo después de Cristo. Y 2 milenios después nosotros estamos siendo tan necesitados de esta palabra. Porque hay un desenfreno en el mundo, hermano, y eso se está metiendo a las iglesias. Se está jalando a ciertos de nuestros familiares. Y muchas veces es difícil, ¿verdad?, que ellos salgan de ese mundo. Se ha orado, se hacen muchas cosas para querer, pero no se pudo. Muchas veces han muerto nuestros seres queridos en ese mundo lleno de pecado, porque el enemigo, ¿verdad?, les tendió la trampa, no estaban preparados con la palabra y no pudieron resistir y la carne venció. Pero nosotros no debemos de dejar, mire, estamos a tiempo, porque si usted está aquí es porque usted está a tiempo. Porque le está llegando el consejo, nos está llegando el consejo a tiempo y no podemos dejar pasar el consejo de la palabra de Dios esta noche. Agárrelo, llévelo, practique el resistir la obra de la carne y que el Espíritu, ¿verdad?, pueda crecer en nosotros, que nosotros podamos aplacar esto con la palabra de Dios. Amén. Mire lo que dice Romanos 13:13. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Mire lo que dice el 14, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Ahí lo dice el apóstol Pablo bien claro. Nosotros no tenemos que ser dados a las obras de la carne.
Lo vamos a ver, lo vamos a escuchar, pero lo vamos a rechazar en el nombre de Jesús. Por la palabra vamos a aplacar, vamos a echar fuera todas estas obras de nuestra vida. Así que nosotros, ¿verdad? Este tema de la carne, hermano, es extenso. Es extenso porque es que en la carne es que nosotros habitamos. Y esto, hermano, es lo que nos conlleva al pecado. ¿Por qué cree que nosotros no vamos a entrar con este cuerpo? Porque este cuerpo es pecaminoso, pero nuestros cuerpos van a ser glorificados, porque allá no va a entrar nada inmundo. Y ahí lo dice, mire, cosas sucias, cosas inmundas. Si practicamos estas cosas, la inmundicia está en nosotros, la suciedad está en nosotros, la impureza está en nosotros. Y Dios es puro, Él es santo, Él es verdadero, Él es eterno, hermanos. Y estas cosas son pasajeras, porque así termina diciendo el 17, como lo leímos. Todo lo que vemos, todo lo que nos rodea, esos placeres que creemos que son buenos, hermano, es pasajero, es momentáneo, es de tiempo. Puede durar 10, 15, 20 años, no importa. Le puede durar 3 meses, y en esos 3 meses puede ser suficiente para la perdición de nuestra alma. Porque a diferencia de Cristo, mire que nosotros podemos vivir una vida en Cristo muchos años, pero el diablo, él quiere apresurar la muerte cuando usted está en pecado. Le conviene, hermano, porque él quiere, ¿verdad? Acuérdense que el enemigo quiere que su alma, ¿verdad?, sea para él. Quiere ganar terreno y no le va a dar oportunidad como no la da Cristo. Solo Cristo vino a dar vida. Y Él sí la vino a dar, y la vino a dar en abundancia. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Miremos la definición de idolatría. Es otra de las manifestaciones. Según Webster, es la adoración de ídolos o la devoción excesiva a algo o reverencia por alguna persona o cosa. Un ídolo es cualquier cosa que reemplaza al único y verdadero Dios. Porque muchas veces cuando se habla de lo que es idolatría, siempre se piensa, ¿verdad?, en lo que son las estatuas, alguna imagen. Y usted dirá, no, pero yo no da nada de esto tengo yo. Sí, pero ¿en qué? ¿En qué? ¿Qué está tomando el primer lugar en nuestro corazón? Lo que toma el primer lugar en nuestro corazón, eso se vuelve idolatría, y muchas veces ahí no está Cristo. A Cristo lo ponemos muchas veces a un lado, cuando Cristo tiene que ser nuestra atención. Él debería de ser nuestro despertar, Él debería de ser mi acostar, Él debería de ser mi todo. Pero lamentablemente, por no estar viviendo una vida agradable, una vida en la voluntad de Dios, dejamos, ¿verdad?, que la idolatría entre a nuestro corazón. Y empezamos a darle el primer lugar o al trabajo o a un logro que usted haya obtenido porque se esforzó. Un carro. Mira, hay jóvenes que hasta con el suéter le hacen así al carro porque quieren que brille a una distancia que y es como que sienten así como un gran orgullo. Pero la Biblia, alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Se ha perdido, hermanos. Se ha perdido el amor por lo que debería de importar. Porque mire que Cristo, Él no escatimó nada. Donde Él estaba, hermanos, lo tenía todo. Cristo tenía todo. Él no tenía necesidad de venir al mundo a dar su vida por usted y por mí. No tenía necesidad, pero Él se ofreció y se volvió hombre. Qué humildad la de nuestro Señor Jesucristo. Él es el ejemplo a seguir. Se volvió hombre, fue humilde en todo y nada tomó el lugar de su Padre, de mi Padre, de tu Padre, de Dios. ¿No? Él nunca estuvo por encima del que lo envió. Qué lindo, hermano. Así que nosotros no debemos de tener la idolatría en nuestro corazón. Y mire lo que dice Deuteronomio 5:7.
No tendrás dioses ajenos delante de mí. Un mandamiento. Este es un mandamiento, hermanos. Así que todo aquello que esté tomando el lugar de Dios, tenemos que sacarlo de nuestras vidas, de nuestra casa, de nuestro hogar, de nuestro corazón, de nuestra mente, porque esto es abominable para Dios. Él no lo acepta. Y si Él no lo acepta, es algo que no puede estar en mi vida. Amén, aleluya. Ahora leamos qué es la enemistad. Ya vamos a pasar al siguiente punto, porque el tiempo avanza de una manera tremenda. Miren lo que es la enemistad. Es un sentimiento muy intenso, tanto como la amistad, pero a la inversa. Sin embargo, como en todos los sentimientos humanos, existen niveles distintos. Así la enemistad puede expresarse de una manera moderada y, como sucede en ciertas ocasiones, de forma intensa. ¿Cómo se manifiesta la enemistad? Puede ser con agresiones físicas o verbales, intento de hacer a otras personas la vida imposible, preocupación o estrés si una de las personas implicadas no tiene por enemiga a la otra. Esto lo padece solo una persona, porque muchas veces la enemistad puede ser de dos o puede ser de una. El hermano ya no lo puede ni ver y usted ni sabe, no se ha dado cuenta. Porque a veces, hermanos, pasa eso. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta de personas, ¿verdad?, de que tal vez tienen algo en contra de uno. Y tal vez cuando nos venimos a dar cuenta, ya las cosas van a un nivel que usted no lo sabía y usted se queda pero tan sorprendido. Porque es como que lo agarran en frío, ¿va? Como que le dieron un cachetadón y usted, ¿de dónde me vino esta? Pero debemos de estar preparados. Nosotros, hermanos, no podemos vivir enemistados los unos con los otros, porque Cristo quiere que nosotros nos amemos los unos a los otros. Y fíjense que cuando leemos el fruto del Espíritu empieza con el amor, dice, y el mayor de ellos es el amor. El amor, si usted no tiene amor, ¿cómo va a tener paciencia? ¿Cómo va a tener gozo? No, es que el amor, hermano, aplaca todo esto. Debemos de amar. Usted debe ver a la hermana, aún sea difícil de llevar, tiene que amarla. Tenemos que amarnos los unos a los otros, hermanos, porque eso es lo que Cristo quiere que nosotros hagamos. Y si mi Padre quiere que yo lo haga, yo lo voy a practicar. ¿Por qué? Porque a la final yo sé que eso a mí me conviene. Eso a mí me tiene una promesa eterna. Recuérdese que estamos hablando de algo que puede ser pasajero y algo que puede ser eterno. Nosotros decidimos si queremos eternidad en Cristo o si queremos, hermanos, quedarnos en este mundo que un día se va a quemar, se va a acabar y nos vamos a quedar. No, hermanos, yo no quiero eso. Yo no quiero eso. Si yo vengo a escuchar la palabra de Dios, entonces yo quiero aplicar esa palabra y me tengo que esforzar. Sí, nos tenemos que esforzar. Tenemos que negarnos a cosas que muchas veces mundanamente queremos. Sí, lo tenemos que hacer. Pero hay una recompensa y esa recompensa es buena. Así que no se entristezca. Son buenas noticias. Son buenas noticias, hermanos. Somos la iglesia de Cristo. Así que estas noticias para nosotros son buenas. Y para el enemigo que está escuchando también, él es el que tiene que estar preocupado. Él es el que tiene que estar asustado. Porque cuando venga nuevamente, ¿verdad?, a traer un pensamiento o algo a nuestra vida, los que estamos aquí por fe, lo vamos a aplacar con la palabra de Dios. Lo vamos a aplacar con la palabra de Dios por fe. Y miren lo que sigue diciendo la palabra de Dios. Vamos a leer Mateo 5:44 para que le queden claro. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persigue. Ahí entra un grupo de personas que yo creo que ya entraron todos, ¿verdad? Los que tiene ahí en la lista negra. Yo espero que eso no exista en nosotros, ¿verdad? El Señor nos manda a amarnos, nos manda a orar los unos por los otros,
Aún aquel que a usted ya le dijeron qué dijo y hasta lo escribieron, porque a veces el enemigo hasta así, mire, y esto y con estas palabras se lo digo. También, hermano, no es para que usted, hermano, recordemos que nosotros no tenemos una lucha contra el hermano, sino lo que se mueve detrás del hermano, el enemigo. Así que no pelee con su hermano, yo eso ya lo entendí. Mi lucha no es con mi hermano, mi lucha no es con mi hijo, mi lucha no es con mi esposo. No, hermanos, es lo que se mueve detrás. Mientras estemos en esta carne, tendemos a fallar. Así que nosotros debemos de estar, mire, listos para que usted la vaya a venir y usted diga, pues ahorita me pongo mi casco, agarro mi espada, me pongo mi yelmo. Usted póngase esta coraza de justicia, usted va a ver que usted nada ni nadie lo va a poder mover de lo que usted está creyendo y esperando. No le estoy diciendo ataque, no va a decir agarro la espada y le vuelo la cabeza. No, hermanos, la espada es la palabra de Dios y con la palabra de Dios es que aplacamos todas las obras de la carne. Así que nosotros debemos de aplicar la palabra de Dios tal cual Él nos la dejó. No la distorsionemos, no la cambiemos a nuestra conveniencia, porque eso a nosotros la verdad nos conviene. Ahí el tiempo está avanzando. Vamos a entrar a los deseos de los ojos. Los deseos de los ojos es todo aquello que apela a las demandas insaciables de la vista. En esta categoría de tentación, el enemigo usa la atracción externa. Aleluya, para generar codicia. El diablo trató de tentar a Jesús por medio de estos deseos a través de los ojos. Leamos lo que dice Mateo 4, del 8 al 9. Gloria a Dios, aleluya. Mateo 4, del 8 al 9. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. El enemigo es astuto, mira qué pilas es. Se atrevió a tentar al enviado, al que se ofreció, al que permaneció puro, santo, limpio, digno. Se atrevió a tentarlo. ¿Cuánto más no nos pondrá a nosotros placeres en bandejas de plata, hermano? No le va a venir y le va a poner un ayotío ahí con unas hojitas así toda media, que algo que a usted no le llame la atención. No, le va a poner unas uvas jugosas, limpias, que las vea usted apetecibles, que a usted le dé deseo de comerlo, que a usted le dé deseo de tocarlo, que a usted le dé deseo de caer y fallarle al Señor, porque el enemigo es astuto. Pero nosotros, hermanos, tenemos que estar por eso leyendo la palabra de Dios. No desperdiciemos nuestro tiempo en nuestro hogar, en nuestro trabajo. Hermanos, debemos de escuchar palabra de Dios. Escucha alabanzas que lo lleven a estar pensando en ese día, que veamos la gloria de Él. Debemos de estar en todo tiempo, estar pensando en las cosas que nos convienen y nos van a llevar a una eternidad con Cristo. Pero si usted se la pasa pensando, hermano, en el show de Netflix, en la próxima temporada, que ya va a salir no sé qué cosa, hermano, entonces créanme que cuando viene se nos mete y no nos damos cuenta. Un día en una de las prédicas, así rapidito, fuera de esto, me recuerdo que una de las prédicas que dio mi esposo, y yo esto siempre se lo comparto a personas de aquí, de otro lugar, cuando tengo la oportunidad y viene al tema, yo lo digo. Mi esposo ponía algo, ¿verdad? Como hablando de lo que era la carne y el espíritu precisamente, y dijo, él puso un ejemplo de que una vez una persona en una pelea callejera de perros, siempre, ¿verdad?, se apostaba por un perro y había uno que siempre sabía qué perro iba a ganar, y él sabía, porque él era el dueño de los perros, y él siempre les decía a tal grupo, apuesten por este perro porque este es el que va a ganar, y ya lo tenían, yo creo que hasta como de brujo, adivino, lo que sea. Pero dice que ¿cómo tú le haces? Y un día le confesó, ¿verdad? Porque siempre hay uno que es más allegado, al que usted le tiene confianza, y le puede contar al otro que tiene confianza, y el otro que tiene, como usted se da cuenta, lo saben todos. Y mire, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que él lo que hacía era que si quería que ganara este perro,
a este perro lo alimentaba bien, lo trataba bien, al otro le dejaba de dar de comer. Y mi esposo hacía la referencia que según al que estemos alimentando más, va a ser lo que va a ganar. Si usted o yo alimentamos más la carne, ¿qué cree usted que va? Que cuando venga la prueba, no vamos a resistir. No van, porque nuestro hombre interior está debilitado. No hay oración, no hay palabra, no hay búsqueda de Dios. ¿Cómo pues vamos a vencer? La carne va a vencer. Así que llévese eso, ¿verdad?, en su corazón y póngase a pensar en ese ejemplo. Miremos lo que dice Eclesiastés 1:8. Voy a tratar de ir un poquito más rápido. Todas las cosas son fatigosas, mas lo que el hombre puede expresar nunca sacia el ojo de ver ni el oído de oír. Los ojos, hermanos, están puestos y dispuestos, y las orejas, miren como santo Dios, por chiquitas que sean, esas son las más peligrosas. No, hermanos. Los ojos, por ahí entra, mire, el pecado. Y le voy a dar unos ejemplos. Empecemos por Adán y Eva. Usted sabe que Adán y Eva, ¿verdad?, pecaron. Eva fue la primera que se dejó atraer porque vio. Miren lo que dice Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno, era algo bueno, no era feo, era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y también le dio a su marido, el cual no tenía ojos. No, claro que tenía ojos, también vio y le gustó, y por esa razón pecó, porque Eva no lo obligó. Recuérdese que tenemos libre albedrío, y nosotros, ¿verdad?, en el hogar no podemos dejar, ¿verdad?, de que si alguien está pecando y usted, el que está pecando, contamina al resto y todos terminan. Miren, mi familia somos 5 y 6, porque si no contamos a la Brownie, la Rachel se pone cuando estamos orando. Ella, si no la mencionamos a Brownie, y dice, y Brownie tiene a Jesús en su corazón, y yo le tengo que decir que sí. Pero miren, hermanos, si dejamos que el pecado se contagie en toda la familia, o ¿qué hace el resto? Se pone a orar. Yo creo que cuando mi esposo me ha visto mal, yo no le voy a decir mi esposo me ha venido a apoyar. En los tiempos de antes, así en un paréntesis, en los tiempos de antes le voy a contar, no teníamos carro y yo era fácil para decir me quedo. Pues hoy no quiero caminar, no quiero ir en el bus, hoy me quedo. Y él decía, no, nos vamos. Y embarazada de Diego. Y caminábamos para ir a tomar el bus, tomábamos un bus que nos llevaba mira, hermano, nosotros. Y yo decía, me llevaba, casi a la fuerza, pero me llevaba, pero no me dejó caer, ¿verdad? Que yo decaer, a que yo alimentara la carne, porque la carne quería quedarse. Y tal vez él hubiera tenido razones para aceptar que me quedara, porque está embarazada, va a caminar, pobrecita, sus pies. No, pero se preocupó. Eso es lo que hace alguien que ama. Porque Dios nos ama, nos está dando esta instrucción. El apóstol Juan nos está exhortando como iglesia que no vivamos una vida en la carne, porque nos ama. Dios a través del apóstol Juan, porque recordemos que toda la palabra fue inspirada por Dios. Amén. Así que nosotros no podemos vivir una vida de pecado. Otro ejemplo, mire, por eso le digo, una persona puede dañar toda la familia. Si usted lee esto, no lo vamos a leer, pero si usted lee Josué capítulo 7, ahí podemos encontrar una historia muy triste de Acán y cómo toda su familia pereció porque él vio y tocó algo que le dijeron que no tocara, porque era anatema, no tenía que tocar. Pero cuando él vio ese lingote de oro, lo tomó, lo escondió y pensó que nadie lo iba a descubrir. Pero no, hermanos, nosotros no estamos libres
de que el pecado no salga a la luz. Va a salir a la luz. Y en este caso arrastró a toda su familia a la muerte por un pecado que la familia no cometió, lo cometió el esposo. Y toda la familia pereció. Así que mucho cuidado con lo que nosotros estamos dejando entrar por los ojos, que es lo que estamos cometiendo, porque mire, los ojos miran, codician, y cuando se llega al acto de alcanzar, de obtener lo que usted está viendo y codiciando, qué peligro, hermanos, hay peligro en eso. David y Betsabé, pobrecitos, siempre salen, ¿verdad? Pero siempre salen a la luz. Mira, el domingo hermana Heidi nos lo daba, pero hermanos, ¿qué culpa tenemos? Hermanos, todos, ¿verdad? Estamos expuestos a tener esos ojos, ¿verdad? Así como, mire, este rey codició a Betsabé. Y no solo le gustó, dice que la vio y fue que se volvió loco. Y a veces se cree que en la iglesia no pasa esto. Sí pasa, hermanos. A veces uno, como mujer, tiene la culpa. Porque no le vamos a echar la culpa solo al hombre. Nosotros tenemos que ser honestos para vestirnos. Uno de los retiros que nosotros fuimos, yo nunca se me va a olvidar. La persona que llevó esa charla dice, miren, muchas hermanas como que son gavilanes, le hacen cuando pasan al altar. Así todas descotadas y todavía tienen así, se hace. No, hermanos, tenemos que ser nosotros prudentes, mujeres sabias, mujeres prudentes, cubrirnos. Porque ¿qué estamos enseñando? Miren, nosotros muchas veces somos partícipes de que otros pequen. No quiere decir que ese pecado sea mío, no, tampoco así. No sé, así que le pecó porque ella tuvo la culpa. No, la culpa aquí lo tuvieron los dos. Lo tuvieron los dos, definitivamente. Pero él vio, codició, y después usted sabe que ese pecado le siguió el resto de su vida. Hubo una consecuencia terrible para los dos. Para los dos. Así que mucho cuidado con lo que nosotros estamos viendo. Eso lo puede encontrar usted en 2 de Samuel, en su capítulo 11, su capítulo 12. A otra pareja, Ananías y Zafira. Muchas veces, ¿verdad? Nosotros le prometemos al Señor cosas que Él no nos está pidiendo, pero se las prometemos porque le amamos, le queremos, ¿verdad? Pero ya en el proceso nos arrepentimos. Nos arrepentimos de algo que Él no nos pidió. Por ejemplo, hay personas, ¿verdad? Vivimos en un país que vienen de otro lugar y antes de salir prometen cosas y vienen y le cumplen al Señor 2, 3 meses y luego se olvidaron. Muchas veces pasamos por enfermedad y le decimos, Señor, si tú me sanas, yo voy a hacer esto, voy a dejar esto, te voy a servir de esta manera, y lo hacemos por un tiempo y de ahí lo dejamos, como que el Señor un juguete es. El Señor no es ningún juguete y podemos, hermanos, tener una consecuencia terrible. Ananías y Zafira lo obtuvieron. Ellos obtuvieron la muerte porque ofrecieron algo, lo vendieron y ya cuando vieron el dinero tomaron una parte y solo presentaron una parte tratando de engañar al Espíritu Santo. Y nosotros no podemos engañar al Señor. Los ojos de Él están puestos sobre nosotros. Así que nosotros tenemos que ver mucho, ¿verdad? Lo que nosotros estamos viendo, lo que nosotros estamos dejando que entre a nuestro corazón. Ahora sí, casi vamos a terminar. Lo que Dios quiere de nosotros. Dios quiere que reconozcamos el señorío de Jesucristo sobre toda área de nuestra vida. 2 de Pedro 1, del 10 al 11. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada. Mire, es que no nos está ofreciendo, mire, vas a pasar apretadito. Amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que nosotros debemos de vivir, ¿verdad? Y reconocer al Dios como el Señor de nuestra vida. Que amemos al Señor Jesucristo con toda nuestra mente. Marcos 12:30. Un mandamiento principal.
Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Que seamos radicales en nuestra santidad. Primera de Pedro 1, 14, 15. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. No solo en la iglesia, no solo en la casa, no solo en el trabajo, en todo lo que nosotros hagamos, seamos santos, seámosle fiel al Señor, porque Dios es fiel con nosotros. Que arranquemos de nuestras vidas lo que estorba que estemos en la presencia del Señor. Marcos 9:47. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos y ser echado al infierno. Arranquemos aquello, hermano, que nos puede evitar llegar a la eternidad con Cristo. No le permitamos al enemigo que sea él, ¿verdad?, el que gane, sino que nosotros, con el poder que está en nosotros, porque tenemos el poder de Dios en nosotros, Él está con nosotros, usted y yo no estamos solos, Él lo prometió y Él lo va a cumplir, porque Él es fiel a su palabra, porque Él nos ama, desde antes de la fundación del mundo nos pensó, nos creó, y aquí estamos, hermanos, con un propósito, y el propósito de Dios es salvación eterna. Ese es el propósito de Dios para la humanidad, salvación eterna. Así que nosotros debemos de tomar esta palabra. Y la vanagloria, mire lo que dice que es la vanagloria. ¿Me dan unos 5 minutos más? La vanagloria de la vida es todo aquello que apela a la jactancia, arrogancia, orgullo o soberbia. En esta categoría de determinación, el maligno usa la contemplación del logro personal o un éxito académico para generar una actitud autosuficiente. Cuando la persona cae presa de la vanagloria de la vida, ya no existe lucha contra la carne. El maligno ha ganado la batalla sensual e intelectual y ya tomó todo el terreno. Ya no tiene que hacer nada, porque el orgullo, la arrogancia, hermanos, que es tan grande. Mire, la vanagloria es un peligro para nosotros. Por eso nosotros, ¿a quién le damos? ¿A qué venimos a la casa? ¿A darle la gloria? A Dios, ¿verdad? Él es el único merecedor de toda gloria, de toda honra, de toda alabanza, de toda buena predicación, de toda buena enseñanza. La gloria es de Cristo, porque nosotros solo somos vasos usados por Dios. El mismo apóstol Pablo dice, él lo decía, que él era inútil, un siervo inútil. Así mismo nosotros nos deberíamos de considerar, no creyéndonos, hermanos, ya haber alcanzado un nivel espiritual de esta altura o de esta altura o de esta altura, la cual nosotros, ¿verdad?, como que ya nos sintamos más que otros. No, hermanos, si Cristo mismo se humilló, Él se despojó de todo. Como le digo, todo está en Cristo, hermano. Esto es desde el principio y hasta el fin. Cristo es el principio, Cristo es el fin. Él es la eternidad en nosotros. Y nosotros debemos de ver el ejemplo de nuestro amado Jesucristo para no caer en esta vanagloria. Miren lo que dice Nehemías 9:16. Sí, Nehemías 9:16. Creo que no te la di, ¿verdad? Aleluya. Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. Pero nosotros, hermanos, estamos no solamente escuchando los mandamientos, sino que por fe vamos a aplicar la palabra de Dios. Vamos a aplicar estos mandamientos. No vamos a dejar que estas cosas dominen a nuestra vida, que estas cosas sean de nuestro diario vivir. Miremos lo que dice Mateo 4:5-7. Tengo 3 citas bíblicas más y terminamos.
Mateo 4, 5 y 7 dice: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Hermanos, nosotros, como le decía anteriormente, no debemos de jugar con la palabra de Dios. Nosotros debemos aplicar la palabra de Dios tal cual está. No debemos de tratar de distorsionarla. El enemigo sí lo va a hacer. Por eso es que nosotros tenemos de leer la palabra de Dios, porque el enemigo sí lo va a hacer y nosotros debemos de estar atentos cuando eso suceda. Mire lo que dice primera de Juan 2:17. Lo que leímos nosotros, primero Juan 2:17. Aleluya. Aquí lo leemos. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Permanecer en la voluntad de Dios. Eso es lo que quiere el Señor, que permanezcamos dentro de su voluntad, porque entonces, hermanos, lo que nos espera a nosotros va a ser eterno, como se los digo. Y el mundo pasa y estos deseos pasan, pero debemos de permanecer en la voluntad de Dios. Leamos Jeremías 9, 23 y 24. Esta es la última cita y le voy a dar una más para que la lea en su casa. Jeremías 9. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábense en esto, en que se hubiese de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que yo hago misericordia, juicio y justicia y la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Así que si alguien debe de ser alabado, ese es al Dios al cual usted y yo alabamos. Amén, gloria a Dios. Y le dejo esta cita, Filipenses 2, que lo lea del 3 al 11. Una palabra que le va a bendecir también. Así que todo lo que vemos con nuestros ojos naturales pasará, pero todo lo que el Señor nos ha prometido en su palabra de eternidad, eso no pasará. Eso será eterno. Así que, hermanos, a vivir una vida santa, vivir en el Espíritu y poder, ¿verdad?, estar dominando esta carne. Amén. Gloria a Dios. Así le doy la parte a mi pastora. Que el Señor, perdón, hermana Rosa, ¿tiene algo que compartir? Ahí le la pastora. Gloria a Dios, aleluya. Le damos gracias a Dios por su bendita palabra, porque esto es lo que nos edifica. Amén. Nos edifica y nos ayuda a llevar el cumplimiento de la voluntad de Dios. Y dice la palabra del Señor en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, dice que pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Amén. Que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Mire, esto es tremendo. Y si nosotros podemos ver algo muy importante del consejo del apóstol Pablo, que incluso le da a la iglesia de Corintios, es que las personas que llegaron a cometer esto, es muy importante que cuando a la luz de la palabra puedan realmente ser redarguidos por el Espíritu Santo y llegar a un arrepentimiento. Y si nosotros sabemos de alguien, no podemos juzgarlos, no, sino que puedan realmente llegar al arrepentimiento y ayudarles a crecer, porque para eso nos ha llamado el Señor, a amarnos unos con otros. Y de eso se trata, porque una de las cosas de las obras de la carne es eso, cuando empiezan a murmurar de otros, cuando alguien cayó, cuando alguien falló, y todo eso es pecado delante de los ojos de Dios. Como hermanos en Cristo tenemos que ayudarnos a edificarnos unos con otros para poder realmente entrar en ese reino bendito del Señor. Y termino con esto, perdóneme hermana, pero estaba yo que me gozaba en la palabra del Señor, donde Salmo 24 dice: ¿y quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos
y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Mira, hermana, esto nos dice mucho. Cuando si empezamos a deslogar todo lo que está hablando ahí, ¿qué es limpio de manos? La mano tiene mucho. Las ofrendas, el diezmo, ay, hermana, es tanto. El puro de corazón, el que no tiene orgullo, el que no tiene realmente malos deseos hacia el prójimo, hacia el hermano especialmente, ¿verdad? Amén. Entonces, que Dios nos ayude y que con esta clase yo le doy gracias a Dios porque a Él sea la gloria. Amén. Y nos habla nuestras vidas para que nosotros podamos ser edificados. Amén, amén, gloria a Dios. Y de antemano, ¿verdad? Perdón porque no pregunté si alguien quería opinar. Hermanos, estas clases de verdad tienen tanta riqueza para nosotros, porque esto es algo que a nosotros nos beneficia, que de verdad uno va al pie corriendo, tratando de abarcar lo más que podamos. Pero por eso estudiemos en casa, para que nos edifiquemos aún más. Amén, el Señor les guarde.